Un viaje que comienza como una aventura y se convierte en un amor inolvidable. Entre desafíos de montaña y secretos del pasado, Lucia y Liam descubren que algunos caminos nos llevan a destinos que nunca imaginamos. ¿Puede el amor sobrevivir más allá de los senderos? Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. El viento soplaba frío esa mañana, llevando el olor de la tierra húmeda y el sonido lejano de las hojas susurrando. Lucia se detuvo a un lado del camino de tierra, respirando profundamente, mientras sus ojos escaneaban la inmensidad de las montañas frente a ella. Estaban allí, imponentes, envueltos en una fina niebla que parecía bailar entre los picos. Su corazón se aceleró. Era una llamada que siempre había sentido, una llamada que había ignorado durante mucho tiempo. Se echó la mochila al hombro y miró a Max, su fiel compañero de 4 patas. El perro meneó la cola, como si supiera exactamente lo que este viaje significaba para su dueño. Lucia se arrodilló a su lado y le acarició la cabeza con una sonrisa nostálgica. ¿Estás listo para otra aventura, muchacho? Max respondió con un ladrido animado, y Lucia se rió suavemente. Pero en su interior, algo pesaba mucho. En los últimos meses, su vida se había convertido en un ciclo aburrido. Las mismas calles, los mismos rostros, la misma rutina asfixiante. Siempre le había gustado la ciudad, pero ahora se sentía fuera de lugar, como si le faltara algo. Y sabía exactamente lo que era, el sabor de la libertad, el frío de la altitud en su rostro, la sensación de que la vida late más fuerte cuando uno está a merced de la naturaleza. Desde niño, las montañas fueron su refugio. Su madre le enseñó a amar esos senderos, a escuchar el sonido del viento como si fuera una melodía secreta, a respetar la fuerza incontrolable de la naturaleza. Pero todo cambió el día en que su madre nunca regresó de una escalada. Lucia tenía solo 13 años cuando perdió a la mujer que más admiraba, y durante mucho tiempo culpó a las montañas por ello. Pero poco a poco se dio cuenta de que no eran las montañas las que la habían robado. Eran simplemente parte de lo que era su madre, y parte de lo que ella misma siempre sería. Ahora, allí, frente a aquel horizonte salvaje e indómito, Lucia supo que ya no podía ignorar su llamado. Esta vez no. Ella dejó escapar un suspiro y dio el primer paso. La tierra cedió ligeramente bajo sus botas, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Eran las mismas mariposas en el estómago que sentía cuando estaba a punto de empezar algo importante. La expedición comenzaría al día siguiente. Ella guiaría a un grupo de viajeros a lo largo de un sendero desafiante, cruzando valles, ríos y picos nevados. Para ellos, era solo una aventura. Para ella, era algo mucho más grande. Era un regreso. Era un nuevo comienzo. El pequeño pueblo en la base de la montaña estaba lleno de movimiento de viajeros. Era de madrugada y Lucia recorrió el lugar con paso decidido, comprobando los últimos detalles de la expedición. Revisó las mochilas, el equipo, cruzó miradas con los participantes ya reunidos y sintió un ligero hormigueo en las manos. La sensación de anticipación era siempre la misma antes de un gran sendero. Fue entonces cuando lo vio. Apoyado en una vieja camioneta, un hombre alto, de postura relajada, observaba al grupo con ojo vigilante. Vestía ropas sencillas, pero apropiadas para el frío de las montañas. La capucha de su chaqueta ocultaba parcialmente su rostro, pero cuando Lucia pasó, levantó la vista. Azul. Tan profundos e intensos que, por un breve segundo, Lucia sintió como si la atrajeran hacia ellos. ¿Es usted el guía? Su voz sonaba firme pero tranquila. Lucia entrecerró los ojos, evaluándolo. Sí, lo estoy. Lucia Campelo. Sonrió a medias y extendió la mano. Liam. El apretón de manos fue firme, seguro. ¿Eres parte del grupo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Me enteré de esta expedición por un amigo. Pensé que era exactamente lo que necesitaba. Lucia asintió, pero había algo en aquel hombre que la intrigaba. No parecía solo un turista en busca de aventuras. ¿Había algo en su expresión? Un cansancio que iba más allá de lo físico. ¿Has hecho antes senderos de este nivel?, preguntó ella, profesionalmente. Liam soltó una breve carcajada. Algunos. Pero no creo que ninguno tan especial como este promete ser. Lucia arqueó una ceja. ¿Especial?
Miró las montañas en el fondo, como si buscara las palabras correctas. He escuchado que ciertos viajes no se tratan solo del camino, sino de lo que encontramos dentro de nosotros a medida que lo recorremos. Lucía guardó silencio por un momento. Entendió perfectamente lo que quería decir, aunque no esperaba oírlo de un desconocido. Tienes razón, respondió finalmente. Las montañas siempre encuentran la manera de transformarnos. Liam sonrió, pero había algo detrás de esa sonrisa. Algo que Lucía no pudo descifrar. Un misterio. Y, por mucho que tratara de ignorarlo, sentía que este viaje se había vuelto aún más interesante. El frío de la mañana todavía se cernía sobre las montañas cuando Lucía dio la primera señal para que el grupo avanzara. El sol se elevó por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, mientras los aventureros ajustaban sus mochilas y probaban el peso del equipo. Recuerda, ritmo constante y atención en el suelo, aconsejó Lucía. Empecemos la subida justo después de esa curva. Si alguien se siente cansado, hágaselo saber. Los participantes asintieron y comenzaron la caminata. El sonido de las botas contra la tierra seca se mezclaba con el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros. El aire puro y frío llenó los pulmones de Lucía, aportándole un familiar sentido de pertenencia. Liam caminó un poco detrás de ella, en silencio, observando todo a su alrededor con ojos vigilantes. No parecía ser un aventurero ordinario. Sus pasos eran seguros, calculados, como alguien acostumbrado a terrenos difíciles. El grupo avanzaba a buen ritmo hasta que, al cruzar un estrecho cañón, un ruido seco y fuerte hizo que Lucía se detuviera repentinamente. El suelo vibraba levemente bajo sus pies. «Espera», dijo ella, levantando una mano en señal de alerta. Antes de que pudiera terminar la frase, un estruendo resonó en el valle. Por encima de ellos, las rocas comenzaron a aflojarse, cayendo en cascada por la empinada ladera. «Resbalón», gritó Lucía. «Corre a un lado, quédate abajo». El grupo entró en acción de inmediato, siguiendo las instrucciones. Algunos se refugiaron bajo los salientes de la roca, mientras que otros se tiraron al suelo, protegiéndose la cabeza. Fue entonces cuando un grito rasgó el aire. Uno de los participantes, un joven llamado Mateo, tropezó y cayó a mitad de camino. Su esguince de tobillo le impedía moverse rápidamente, y las rocas se acercaban a él como una avalancha furiosa. Lucía se preparó para correr hacia él, pero Liam era más rápido. Con una agilidad impresionante, saltó sobre las rocas, deslizándose por el terreno suelto. Alcanzó a Mateo en segundos y, con un movimiento firme, lo levantó del brazo. «Agárrate fuerte», gritó Liam. Con una fuerza que Lucía no esperaba, prácticamente arrastró al joven a un lugar seguro, segundos antes de que una gran roca golpeara el lugar exacto donde cayó Mateo. El impacto levantó polvo, dejando el aire pesado y nublado. Cuando la nube de polvo se asentó, Lucía corrió hacia los dos. «¿Estás bien?», preguntó, jadeando. Mateo asintió, todavía pálido y tembloroso. «Estuvo cerca», murmuró. Liam sonrió desde la esquina y miró a Lucía. «Creo que eso cuenta como una aventura, ¿no?». Lucía contuvo la respiración por un momento, mirándolo fijamente. Por primera vez, notó algo más allá del misterio en sus ojos. Valor. Instinto. Y, de alguna manera que no podía explicar, sentía que este no sería el último desafío que enfrentarían juntos. La noche caía sobre las montañas como un manto negro salpicado de estrellas. El aire era frío, penetrante, pero el calor de la fogata que crepitaba en el centro del campamento ofrecía un tranquilo consuelo. El grupo estaba agotado tras el primer día intenso de sendero y el susto con el desprendimiento de rocas. Algunos ya estaban reunidos en sus tiendas, pero Lucía, Liam y algunos otros permanecieron alrededor del fuego, disfrutando del silencio de la montaña. Lucía abrazó una taza de té caliente entre sus manos, observando cómo bailaban las llamas. Su mirada, sin embargo, era distante. Ese día le había recordado algo que había tratado de ocultar en lo profundo de su memoria. «Eres reflexivo», la voz de Liam rompió el silencio, ronca y silenciosa. Parpadeó un par de veces antes de mirarlo fijamente. El resplandor del fuego se reflejó en sus ojos azules, y había algo allí, algo que le hizo sentir que él veía más de lo que las palabras podían decir. «Este lugar me trae recuerdos», confesó, casi en un susurro. Liam no la presionó. Se limitó a esperar. Lucía respiró hondo.
Nunca habló de eso. Pero allí, bajo ese cielo estrellado, con la brisa de la montaña susurrando entre los árboles y Liam mirándola de esa manera, algo dentro de ella se abrió. Mi madre murió en una montaña como esta, dijo al fin. El silencio alrededor se hizo aún más espeso. Los otros pocos que estaban allí intercambiaron miradas discretas, respetando el momento. Tenía 13 años, continuó, con voz firme, pero con un dejo de melancolía. Ella fue mi mayor inspiración. Un guía experimentado, valiente, apasionado por ello. Igual que yo. Pero un día, salió a escalar y nunca regresó. Liam desvió la mirada hacia el fuego, como si absorbiera cada palabra. Encontraron su cuerpo 2 días después, continuó Lucía, ahora con la voz más baja. Una tormenta repentina. Un error mínimo. Era suficiente. Hizo una pausa. Nunca hablaba de ello porque sabía que el dolor seguía ahí, latente, esperando a ser despertado. Pasé años odiando las montañas, confesó. Culpando a este lugar por su pérdida. Pero un día me di cuenta de que esto era todo lo que más amaba. Huir de las montañas sería como borrar quién era ella. Liam se quedó en silencio por un momento, con los ojos fijos en el fuego. Cuando habló, su voz ya no era la de un aventurero relajado. Había un peso allí. Entiendo lo que es llevar un fantasma, dijo en voz baja. Lucía lo miró. ¿Tú también has perdido a alguien? Liam dejó escapar un suspiro. El viento de la noche le alborotó el pelo y, por un momento, pareció dudar. No de la misma manera, respondió. Pero lo hice. Lucía esperó, respetando su tiempo. Me iba a casar, soltó, después de un largo silencio. Ella arqueó las cejas ligeramente sorprendida. ¿Qué pasó? Liam se rió, pero sin humor. Digamos que no todas las tormentas ocurren en la naturaleza. Algunos son creados por personas. Lucía se dio cuenta de que había más en esta historia de lo que estaba dispuesto a contar. Pero de alguna manera, sintió que acababa de ver un pedazo del verdadero Liam. ¿Y por eso estás aquí?, preguntó en voz baja. Él asintió. Necesitaba distancia. De aire. De algo real. Y pensé que tal vez las montañas podrían darme eso. Los ojos de Lucía se encontraron con los suyos y, por un momento, no se necesitaron palabras. Se entendían de una manera que no tenían que explicar. El fuego crepitaba entre ellos, proyectando sombras en sus rostros. El viento soplaba más fuerte y Liam echó más leña al fuego. Las montañas pueden curar, dijo Lucía, rompiendo el silencio. Pero también nos ponen a prueba hasta el límite. Liam esbozó una media sonrisa, pero sus ojos seguían cargados de algo que Lucía no podía descifrar. Creo que estoy listo para hacerme la prueba. Y en ese momento, Lucía tuvo la sensación de que este viaje no había hecho más que empezar. El viento ha cambiado. Lucía se dio cuenta incluso antes de mirar al cielo. El aire, que hasta entonces había sido seco y punzante, se había vuelto denso, pesado, cargado con la electricidad de una tormenta a punto de colapsar. Miró hacia arriba y vio las nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte, arrastrándose como sombras sobre las montañas. Se volvió hacia el grupo, con la mirada atenta. Tenemos que acelerar el ritmo, advirtió. Se avecina una tormenta y no queremos estar en medio del camino cuando llegue. El grupo, ya cansado por la intensa jornada de caminata, obedeció sin rechistar. Se ajustaron las mochilas, los pasos se hicieron más rápidos y los ojos nerviosos comenzaron a cruzarse. Liam se acercó a Lucía, caminando a su lado. ¿Será fuerte? Lucía apretó los labios. ¿La forma en que sopla el viento? Sí. El ruido de los truenos aún estaba lejos, pero eso no significaba que tuvieran tiempo. Las montañas eran traicioneras, un momento de calma podía convertirse en caos en cuestión de minutos. Lo siguieron durante otra media hora antes de que empezaran a caer las primeras gotas. Frío, agudo. Luego llegaron los vientos, aullando a través de los árboles, haciendo que las ramas se retuercieran. Y entonces llegó lo peor. La tormenta se abalanzó sobre ellos con una fuerza brutal. La lluvia caía como briznas de hielo, y el viento casi las arrancaba del suelo. Los relámpagos rasgaron el cielo, iluminando por segundos el paisaje tomado por la furia de la naturaleza.
Lucía sintió que el pánico crecía en el grupo. «Tenemos que encontrar refugio», gritó, luchando contra el viento. Fue entonces cuando Liam señaló a la derecha, con voz firme a pesar del caos. «¡Ahí!». Lucía siguió su mirada y vio una abertura en la roca, una cueva escondida entre los árboles. Estaba apretado, pero podía servir. «Corre». El grupo no lo dudó. Uno a uno, los aventureros entraron en la cueva, mojados, jadeantes, con los rostros marcados por el alivio y el miedo. Cuando todos estuvieron adentro, Lucía fue la última en entrar, y Liam se aferró a la lona que usaba como capa, tratando de bloquear algo del viento que aún azotaba la entrada. La tormenta rugía afuera. El sonido de la lluvia golpeando las rocas resonaba en la cueva, mezclándose con los truenos que hacían temblar la tierra. Lucía se apoyó en la fría pared y dejó escapar un suspiro. Liam se sentó a su lado, sacudiendo su cabello empapado y sonriendo de reojo. «Reconozco que fue más emoción de la que esperaba». Ella se rió, a pesar de su cansancio. «Bienvenidos a las montañas». Por un momento, se quedaron en silencio, solo escuchando la tormenta afuera. Los otros viajeros murmuraban entre ellos, tratando de mantener el calor, pero allí, entre Lucía y Liam, había una extraña calma. Volvió la cara hacia ella. «¿Alguna vez has pasado por una tormenta como esta antes?». Lucía asintió, mirando la oscura entrada de la cueva. «Algunos. Pero nunca son lo mismo. La naturaleza siempre encuentra la manera de recordarnos quién tiene el control». Liam la observó por un momento, sus ojos estudiando cada detalle de su rostro bajo la luz parpadeante de las linternas. «¿Y nunca tienes miedo?». Lucía apartó la mirada de las llamas de una hoguera improvisada que algunos miembros del grupo habían encendido. «Siempre lo hago», admitió. «Pero el miedo no puede detenerme». Liam se quedó en silencio, como si estuviera procesando esas palabras. Luego, con una media sonrisa, dijo: «¿Sabes? Cuanto más te conozco, más me doy cuenta de que eres muy diferente de lo que imaginaba». Lucía enarcó una ceja. «¿Y qué te imaginabas?». Se echó a reír. «Alguien más, predecible». Se cruzó de brazos, fingiendo indignación. «¿Predecible?». «Sí. Pero no lo eres, y creo que eso te hace aún más interesante». Lucía sintió un calor inesperado en el pecho, algo que no tenía nada que ver con el fuego. La tormenta rugía afuera, pero adentro, al abrigo de esa cueva, se estaba gestando una tormenta diferente. Uno que no tenía nada que ver con la lluvia o los vientos furiosos. Y, por alguna razón, este parecía ser aún más peligroso. La tormenta había pasado, pero el rastro aún tenía sus peligros. El suelo estaba resbaladizo, marcado por las huellas del grupo y el rastro de las aguas que se habían precipitado durante la noche. El aire estaba cargado de humedad y la densa niebla envolvía los árboles, haciendo que el camino por delante fuera indescifrable. Lucía se ajustó las correas de la mochila y miró a su alrededor. Algo andaba mal. El grupo caminó lentamente por el estrecho sendero, pero Lucía sintió que una inquietud crecía en su interior. El mapa indicaba que el sendero principal debía ser recto, pero allí apareció un pequeño camino secundario a la derecha, oculto por ramas y piedras. Parecía un viejo pasaje, casi olvidado. Ella frunció el ceño. Nunca antes me había dado cuenta de ese camino. Lucía vaciló. Como guía, su instinto siempre le decía que fuera con el grupo, para evitar riesgos innecesarios. Pero algo en ese desvío la llamó. Una intuición inexplicable. Sin pensar demasiado, se alejó un poco del grupo y siguió el estrecho sendero. El sendero era más empinado de lo que había imaginado, y la vegetación circundante parecía acercarse a él. Los sonidos del grupo se volvieron lejanos, amortiguados por el silencio del bosque. Fue entonces cuando sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Un segundo. Eso fue todo lo que tuvo para reaccionar. El suelo mojado se aflojó como arenas movedizas y, antes de que pudiera gritar, su cuerpo se deslizó cuesta abajo. El impacto la lanzó contra una roca, arrancándole el aire de los pulmones. El mundo giró y, por un instante, todo quedó en silencio. Entonces, llegó el dolor. Lucía parpadeó un par de veces, tratando de enfocar su visión. Le palpitaba el tobillo y un profundo rasguño le picaba el brazo. Lo más preocupante, sin embargo, era el hecho de que ahora se encontraba en un estrecho barranco, rodeado de rocas altas y resbaladizas.
Trató de levantarse, pero una punzada de dolor la hizo retroceder. Mierda. Respiró hondo, buscó a tienta su bolsillo y buscó la radio. Apretó el botón. Esta es Lucía. Necesito ayuda. Repito, me alejé del sendero y caí en un barranco. La radio crepitó, pero no hubo respuesta. La tormenta debe haber dañado la señal en la región. Lucía cerró los ojos por un momento, sintiendo que la frustración se mezclaba con el dolor. Sabía que tenía que mantener la calma. Respiró hondo, analizó el terreno y trató de hacer un plan mentalmente. Pero antes de que pudiera intentar algo, escuchó un sonido a lo lejos. Huellas. Rápido, firme. Alguien venía. Lucía. La voz rompió el silencio como un trueno. Se le apretó el pecho. Liam. Levantó la cabeza y lo vio bajar la pendiente a toda prisa, con los ojos desorbitados por la preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, casi sin aliento, arrodillándose a su lado. Yo. Estoy bien, mintió. Entrecerró los ojos. No eres muy bueno mintiendo. Lucía dejó escapar un suspiro de cansancio. ¿Mi tobillo? Creo que animé. Liam examinó rápidamente la herida, su expresión tensa. ¿Puedes apoyar tu pie? Lo intentó, pero una ola de dolor le subió por la pierna, obligándola a aferrarse a su hombro. Liam frunció los labios. Está bien, no hay posibilidad de caminar solo. Sin esperar más, le rodeó la cintura con un brazo y la levantó suavemente. Lucía tragó saliva. Estar tan cerca de él, sentir su calor y la firmeza de sus brazos, hizo que su corazón se acelerara por razones que nada tenían que ver con el accidente. No deberías haber venido a por mí, murmuró. Liam rió suavemente, con un sonido áspero y genuino. ¿Cómo si fuera a ignorar que has desaparecido? Lucía trató de protestar, pero su mirada era tan intensa que la hizo callar. Puedes ser tan fuerte e independiente como quieras, Lucía. Pero incluso los más fuertes necesitan a veces a alguien que los rescate. Sintió que algo se apretaba dentro de ella. Una mezcla de rabia y alivio. Del miedo y algo más. Liam la ayudó a caminar lentamente de regreso al sendero principal. El dolor seguía ahí, pero parecía menos con él a su lado. Y mientras subían juntas, Lucía se dio cuenta de algo que la asustaba más que cualquier sendero peligroso. Por primera vez en mucho tiempo, no quería enfrentarse a todo sola. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes contra los muros de piedra del antiguo refugio de montaña. El refugio era rústico, construido hace décadas por escaladores que necesitaban protección de las impredecibles tormentas de la región. Su interior olía a madera húmeda y tierra fría, pero en comparación con el viento cortante del exterior, se sentía como un acogedor hogar temporal. Lucía se masajeó el tobillo aún dolorido, sentada en uno de los bancos improvisados junto a la chimenea. El grupo ya estaba reunido para descansar, pero ella y Liam seguían despiertos. Estaba al otro lado de la habitación, apoyado contra la pared de piedra, jugueteando distraídamente con una taza de té caliente en sus manos. Lucía notó que estaba más callado que de costumbre, sus ojos perdidos en el resplandor anaranjado de las llamas. Pareces estar muy lejos, comentó ella, tratando de romper el silencio. Liam sonrió de reojo, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Creo que este lugar me recordó algunas cosas. Lucía inclinó ligeramente la cabeza, intrigada. ¿Cosas buenas o malas? Liam respiró hondo, como si estuviera pensando si responder. Un poco de las dos cosas. Se movió hasta que se sentó a su lado, todavía sosteniendo la taza entre sus dedos. ¿Sabes?, empezó a decir en voz baja, cuando dije que había venido para esta expedición porque necesitaba distancia, no estaba siendo del todo sincero. Lucía no dijo nada. Se limitó a esperar. En realidad, me estaba escapando, continuó, girando la taza lentamente. Hace unos meses, estaba a punto de casarme. Lucía arqueó una ceja, sorprendida. ¿Y qué pasó? Liam soltó una carcajada corta y sin humor. Descubrí que estaba viviendo una vida que no era la mía. Suspiró y se pasó una mano por el pelo, como si tratara de reorganizar sus pensamientos. Mi exprometida, Olivia, y yo habíamos estado juntos durante años. Desde la universidad. Todos decían que éramos perfectos el uno para el otro. Y, durante mucho tiempo, creí en eso.
Lucía notó la tensión en sus hombros y la forma en que sus ojos estaban fijos en el fuego, como si estuviera reviviendo cada detalle. Pero a medida que se acercaba la boda, algo dentro de mí comenzó a gritar, dijo. Me veía en un trabajo que odiaba, en una rutina que me asfixiaba, rodeada de expectativas que no eran las mías. Y me di cuenta de que si seguía ese camino, terminaría convirtiéndome en un extraño para mí mismo. Dejó escapar un profundo suspiro antes de continuar. Así que hice lo impensable. El día que se suponía que íbamos a firmar los últimos contratos de boda, hice una mochila y me fui. Lucía parpadeó, absorbiendo esa confesión. Simplemente. ¿Izquierda? Liam asintió lentamente. Tomé un vuelo a Sudamérica al día siguiente. Pasé semanas saltando de ciudad en ciudad, tratando de averiguar qué era lo que realmente quería. Hasta que un día llegué a las montañas. Su mirada finalmente se encontró con la de ella, y Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Y no fue hasta que volví a pisar un sendero que sentí entero. Por primera vez en años. Lucía guardó silencio por un momento. Había algo crudo y verdadero en la forma en que Liam hablaba. Conocía bien esa sensación. La de perderse en medio de la vida y solo encontrar respuestas cuando la naturaleza la llamaba. ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja. ¿Has descubierto lo que realmente quieres? Liam sostuvo su mirada durante un largo momento, como si sopesara sus palabras antes de responder. Creo que estoy empezando a descubrirlo. Había algo en esa frase, algo en la forma en que lo dijo, que hizo que el corazón de Lucía se acelerara ligeramente. La hoguera no dejaba de crepitar, proyectando sombras que jugaban en las paredes. Pero entre ellos, el silencio parecía hablar más fuerte que cualquier palabra. Liam miró hacia otro lado primero, dejando escapar una suave risa. Te toca a ti, dijo. Lucía franció cada uno. ¿A mí me toca para qué? Revelé uno de mis mayores secretos. Ahora es tu turno de decirme algo que nunca le has contado a nadie. Se cruzó de brazos, fingiendo vacilación. ¿Y si no tengo ningún secreto? Liam arqueó una ceja, claramente no convencido. Todo el mundo tiene uno. Lucía se mordió el labio, pensativa. Está bien, cedió, después de unos segundos. Pero no es tan dramático como huir de una boda. Liam sonrió, esperando. Respiró hondo antes de hablar. Cuando mi madre murió, pasé años tratando de demostrarme a mí mismo que era lo suficientemente fuerte como para seguir adelante sin ella. Su voz sonó más baja de lo que esperaba. Hice todo lo posible para no depender de nadie, para nunca mostrar debilidad. Pero a veces pienso que he ido demasiado lejos. Bajó los ojos al suelo, jugando con una rama en sus manos. A veces me pregunto si, al tratar de protegerme, terminé cerrándome a las cosas que realmente importan. El silencio se instaló entre ellos una vez más, pero esta vez, no parecía incómodo. Después de un rato, Liam habló, su voz cargada de comprensión. Creo que en el fondo todos tenemos miedo de perdernos. O para hacernos daño. Lucía lo miró, sorprendida por la sencillez y la verdad de aquellas palabras. Liam sonrió en la esquina. Pero tal vez la vida no se trata de evitar las caídas. Tal vez se trate de encontrar a alguien que esté dispuesto a ayudarnos a levantarnos. Lucía sintió que algo se revolvía dentro de ella. Y por primera vez, no pudo decir si era miedo o esperanza. El sonido del río resonó en el bosque incluso antes de que el grupo lo viera. El rugido de las aguas al chocar contra las rocas se mezclaba con el viento que silbaba entre los árboles. Lucía caminaba hacia adelante apoyada en Liam, sus ojos atentos al camino, sintiendo el peso de la responsabilidad aumentar con cada paso que daba con extrema dificultad. No se había torcido el tobillo en la caída, pero el golpe había sido fuerte y el dolor que sentía al caminar era inmenso. Cuando finalmente llegaron a la orilla, la escena que tenían ante ellos hizo que el grupo dudara. El río era más violento de lo que debería ser. Las lluvias de los últimos días habían convertido la corriente en una fuerza bruta y salvaje. El agua corría rápida y despiadada, arrastrando troncos y espuma blanca sobre las rocas sumergidas. Lucía contuvo la respiración. Necesitaban cruzar, pero eso estaba lejos de ser seguro. Eso no estaba en el guión, ¿verdad? Comentó Liam a su lado, con los ojos fijos en la corriente. Ella soltó una risa seca. La naturaleza nunca sigue un guión.
Los miembros del grupo comenzaron a murmurar, algunos inquietos. Era el mayor reto de la expedición hasta el momento. Lucía respiró hondo y se volvió hacia todos. Cruzar no será fácil, pero es posible. Allí hay un tramo, señaló un poco más adelante, donde las rocas son más estables. Mantengámonos unidos, usemos las cuerdas de seguridad y crucemos lentamente. Las miradas nerviosas se encontraron con las suyas, buscando confianza. Sabía que ese era su papel, mantener la calma, liderar con firmeza. Si nos mantenemos enfocados y nos ayudamos unos a otros, todos llegaremos al otro lado, agregó. Después de unos segundos, los participantes asintieron. Eso fue todo. Confiaban en ella. El primero cruzó con dificultad, pero lo consiguió. El segundo también. Uno por uno, los miembros del grupo se movieron con cautela, agarrándose a las cuerdas y hundiendo los pies en el fondo rocoso del río. Lucía se acercó a una de las participantes más inseguras, guiándola por el camino correcto. El frío del agua le cortaba la piel como cuchillas, y la corriente intentaba arrastrarla hacia abajo a cada paso. Pero se mantuvo firme, concentrada en el objetivo. Cuando llegó a la orilla opuesta, ayudó a la mujer a levantarse y luego se volvió hacia los que seguían al otro lado. Fue entonces cuando llegó el grito. Lucía. Su corazón se congeló. A pocos metros de ella, uno de los participantes perdió el equilibrio. La corriente lo arrastró tan rápido que todo se convirtió en un borrón de caos. Y entonces, antes de que Lucía pudiera reaccionar, Liam se tiró al río. Ella gritó su nombre, pero él ya había desaparecido en el agua turbulenta. El pánico se extendió por todo el grupo. Lucía dejó todo y corrió a lo largo de la orilla, sus ojos frenéticos tratando de localizar a Liam entre las olas blancas. Entonces ella lo vio. Luchó contra la corriente, con los músculos tensos y los ojos decididos. Con un movimiento rápido, agarró al participante que estaba siendo transportado y, con una fuerza impresionante, lo empujó contra una roca cercana, donde los demás ya estaban listos para levantarlo. Pero fue allí donde todo se torció. En un intento por sostenerse, Liam se resbaló. Y la corriente se lo tragó. No. Gritó Lucía, corriendo hacia adelante sin pensar. Su cuerpo se movía antes de que su mente procesara nada. Sus pies tocaban el agua, sus brazos estaban listos para agarrarlo. Entonces, algo sucedió. Liam salió adelante, aferrándose a un tronco encajado entre las rocas. Tosió, luchando por mantenerse en la superficie. Lucía corrió a lo largo de la orilla, buscando la manera de alcanzarlo. Señor firme. Arenilla. Trató de responder, pero otra ola lo cubrió. El pánico se apoderó de Lucía. Cada segundo parecía una eternidad. Fue entonces cuando vio una cuerda. Sin dudarlo, rápidamente lo ató alrededor de su cintura y miró al grupo. Abrázame. Sin esperar, corrió por el borde y saltó a la cadena. El impacto del agua helada fue como una puñalada en su piel, pero lo ignoró. Luchó contra la fuerza del río hasta llegar a Liam, agarrando su camisa con todas las fuerzas que tenía. Sus ojos se encontraron con los de ella, muy abiertos. Lucía. Cállate y abrázame. Con dificultad, lo envolvió con la cuerda, asegurándose de que estaba a salvo. Ahora. Gritó a los demás. La cuerda estaba tensada. Con esfuerzo, el grupo comenzó a retirarlos. El agua trató de resistir, pero poco a poco, fueron arrastrados hasta la orilla. Cuando finalmente llegaron a tierra firme, Lucía cayó de rodillas, respirando con dificultad. El mundo giró, el corazón aún martilleaba contra sus costillas. Pero entonces, sintió un toque en su hombro. Se dio la vuelta y encontró a Liam allí, arrodillado a su lado, chorreante y exhausto, pero vivo. Vivo. Algo dentro de ella se rompió. Sin pensar, sin vacilar, sin racionalizar, Lucía le sostuvo la cara con ambas manos y lo besó. Fue un beso urgente, desesperado, cargado de todo lo que no podía decir hasta ese momento. Liam tardó un segundo en reaccionar, sorprendido, pero luego la acercó más, respondiendo con la misma intensidad. El sabor del río todavía estaba en sus labios, pero todo lo que Lucía sentía era calor, vida. Cuando se alejaron, jadeando, sus ojos estaban fijos en los de ella, como si vieran cada pedazo del alma de Lucía. Tragó saliva, dándose cuenta de lo que había hecho. ¿Qué había sentido?
por primera vez, no tuvo miedo. La ciudad parecía más pequeña de lo que Lucía recordaba. Después de días entre montañas, atravesando senderos traicioneros y desafiando tormentas, las calles pavimentadas, las farolas y el bullicio de los cafés parecían desconectados de su realidad. Era extraño estar de vuelta. Extraño, porque algo dentro de ella ya no pertenecía a ese lugar. El grupo se había dispersado cuando llegaron a la aldea base de la expedición. Abrazos, despedidas emotivas, promesas de seguir en contacto. Pero ahora, solo quedaban ella y Liam, de pie frente a la posada donde todo había comenzado. El silencio entre ellos era diferente a la cómoda tranquilidad que tenían en la montaña. Había algo sin decir, una vacilación suspendida en el aire. Lucía se ajustó la correa de su mochila al hombro, mirando a Liam a su lado. Parecía tan fuera de lugar como ella. ¿Y ahora qué?, preguntó, con voz tranquila pero cargada de significado. Contuvo la respiración. Esa era la pregunta que había estado tratando de evitar desde que habían bajado de la montaña. En el camino, todo parecía claro. El sentimiento que crecía entre ellos, el beso a la orilla del río, la certeza de que algo poderoso los conectaba. Pero, ¿qué pasa aquí, lejos de las tormentas y de los imponentes paisajes? ¿Sobreviviría eso a la realidad? Lucía desvió la mirada hacia el horizonte, donde el sol poniente teñía el cielo de naranja y oro. No lo sé, respondió honestamente. Liam asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. ¿Quieres averiguarlo?, se mordió el labio. Una parte de ella quería decir que sí sin pensar. ¿Pero otra parte? La que pasó años protegiéndose a sí misma, manteniendo el control, tenía miedo. Porque, si se tratara de un romance de montaña, algo alimentado por el peligro y la adrenalina, sería más fácil dejarlo atrás. Pero si no lo fuera, si lo que sentías por Liam fuera real, tan real como los caminos que recorriste, los desafíos que superaron juntos. Respiró hondo y se volvió hacia él. ¿Qué quieres, Liam? No lo dudó. Te quiero. Las palabras fueron directas, honestas, sin lugar a dudas. Sus ojos eran como las montañas, firmes, imponentes, un refugio seguro en medio de la tormenta que había en su interior. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Quizás, por primera vez, no tuvo que huir. Ella dejó escapar un suspiro y esbozó una media sonrisa. Así que creo que tenemos un nuevo camino a seguir. Liam le devolvió la sonrisa y, en ese momento, Lucía lo supo, no importaba dónde estuvieran. Mientras estuvieran juntos, siempre encontrarían el camino de regreso. El viento frío cortaba la piel, trayendo consigo el olor fresco de la altitud y el sonido lejano del agua corriendo entre las rocas. El sol doraba los picos nevados a lo lejos, y cada paso resonaba en el estrecho sendero. Lucía miró a su alrededor, sintiendo una extraña sensación de déjà vu. Ella había estado allí antes. Y, en cierto modo, todo comenzó exactamente en ese punto del camino. Ahora, meses después de la primera expedición, estaba de regreso. Pero algo era diferente. Estás demasiado callado, la voz de Liam vino desde atrás, suave y juguetona. Lucía lo miró por encima del hombro. Caminaba con su habitual postura relajada, pero había un brillo diferente en sus ojos. Solo estoy tratando de entender por qué me trajiste a esta pista en particular, dijo, arqueando una ceja. Liam sonrió, pero no respondió de inmediato. Lo cierto era que desde que habían decidido seguir juntos, la vida parecía un constante reinicio. Juntos, abrieron una pequeña empresa de ecoturismo, guiando a los aventureros a través de las montañas que tanto amaban. Los días estuvieron llenos de senderos, planificación de nuevas rutas y noches estrelladas alrededor de la fogata. Lucía nunca imaginó compartir su vida con alguien así. Pero allí estaba ella, al lado de un hombre que desafiaba todo lo que creía saber sobre sí misma. Y ahora, allí estaban, de vuelta al principio. Cuando llegaron a la cima del pico, el lugar que había marcado el momento decisivo de la expedición, Liam se detuvo y tiró suavemente de la mano de Lucía. «Quiero mostrarte algo», dijo. Lucía frunció el ceño, pero siguió su mirada. Fue entonces cuando lo vio. En la piedra más alta, había algo incrustado en la roca. Se acercó y tocó los trazos dentados tallados allí. Cada sendero nos lleva a nuestro destino. Lucía parpadeó, sorprendida. ¿Lo hiciste tú? Liam se encogió de hombros,
con una sonrisa en sus labios. Quizás. Ella se rió, negando con la cabeza. Pero entonces, cuando se volvió hacia él, su corazón se detuvo. Liam estaba de rodillas. El tiempo parecía ralentizarse. Lucía contuvo la respiración mientras él sacaba una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El viento alborotaba su cabello y sus ojos estaban fijos en los de ella con una intensidad que la hacía sentir como si estuviera cayendo, pero sin miedo a aterrizar. Lucía Campelo, comenzó, con la voz ronca por el frío, o tal vez por la emoción. Desde que te conocí, mi vida ha cambiado. Me mostraste que la verdadera aventura no es solo escalar montañas, sino encontrar a alguien con quien queramos compartirlas. Lucía sintió que le ardían los ojos. No sé a dónde nos llevará este sendero, pero sé que no quiero recorrerlo sin ti. Abrió la caja, revelando un delicado anillo, con una pequeña piedra tallada de un mineral encontrado en esa misma montaña. ¿Aceptarás casarte conmigo? Lucía se echó a reír y las lágrimas rodaron antes de darse cuenta. El corazón le latía con fuerza contra el pecho, y todas las dudas que alguna vez había tenido se desvanecieron como la niebla bajo el sol de la mañana. Porque ella lo sabía. Liam fue su pista más inesperada. Pero también era el más cierto. Se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre sus manos y lo besó. Cuando se alejaron, jadeando y riendo, ella susurró: sí. Liam sonrió, deslizando el anillo en su dedo, y en ese momento, en la cima de esa montaña, con el cielo infinito como testigo, Lucía supo que había encontrado no solo un amor, sino un hogar. El destino los llevó hasta allí. Y a partir de entonces, cada paso sería pisado junto. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.